Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Ya estamos de nuevo a viernes, en este caso viernes 25 de abril. Y como sabéis, bueno, pues los viernes hablamos de aprendimiento, aprender a emprender. Y llevábamos ya muchos viernes con el plan de negocio, con el plan de empresa. Y bueno, la verdad es que ha sido un contenido extenso. Si no lo has podido escuchar, pues te recomiendo que vayas hacia atrás hasta el momento en que comienza y verás que hay muchos capítulos que te van a ayudar a crear ese plan de empresa. Pero todo se acaba y bueno, pues tenemos que empezar con un nuevo contenido para este aprendimiento. Y bueno, pues vamos a ir con algo vital, algo crucial, algo fundamental para todo el que se meta en esto de los negocios. Y no es otra cosa que saber, bueno, esa introducción, ahora veremos por qué, a la contabilidad. Que no quiere decir que seamos contables, no, simplemente que entendamos esos informes contables, que sepamos en qué se basan y bueno, los conceptos básicos que nos van a permitir tomar decisiones informadas. Así que hoy, 25 de abril de 2025, comenzamos esta serie de podcasts los viernes en los que hablaremos de la contabilidad. Y hoy pues no podemos hacer otra cosa que empezar con la introducción a la contabilidad y ver por qué es crucial la contabilidad para los emprendedores. Y la contabilidad también es algo que está un poquito denostado en muchos ámbitos del emprendimiento, pero en el fondo es fundamental que conozcamos en qué se basa. No hace falta que seamos expertos contables, como te decía antes, pero sí que tenemos que tener los principios básicos dentro de nuestra cabeza, porque eso nos va a permitir entender informes, nos va a permitir bueno, pues poder estar al día de la gestión de nuestros negocios. Y es que cuando uno piensa en emprender, pues lo primero que te viene a la cabeza suele ser, bueno, pues esa hoja de cálculo, ¿no? Pero no un informe financiero. Lo habitual es imaginar la idea de el producto, el cliente satisfecho, pero lo cierto es que si el sueño de emprender no va acompañado de una correcta gestión contable, lo más probable es que se convierta en una pesadilla total y absoluta. Y es que la contabilidad, lejos de ser una carga burocrática, que también lo es una brújula para el emprendedor. Acordaos de lo que hablábamos con el plan de empresa. Tiene que ser nuestro mapa, nuestra guía, nuestra hoja de ruta para nuestro proyecto de emprendimiento. Bueno, pues la contabilidad al final nos va a permitir ir viendo que estamos dentro de esa hoja de ruta y que estamos cumpliendo nuestros objetivos contables, financieros, de negocio. Podemos decir que es la herramienta que te permite saber si estás, primero, ganando o perdiendo dinero, que para mucha gente parece algo obvio, ¿no? Pues si me queda más dinero del que... Pero no funciona así. Tenemos que saber si estamos ganando o perdiendo dinero de verdad, si tenemos capacidad para poder invertir, si vamos a necesitar financiación, si estamos en un momento en el que deberíamos ajustar los precios. Bueno, pues sin una contabilidad bien llevada, las decisiones las vamos a tomar pues así, a ciegas, por intuición, basándonos en esa intuición, como te decía, el dinero que hay en la cuenta corriente y todo eso, como ya te comentaba, es engañoso. No tiene nada que ver el ganar dinero o perderlo con el dinero que haya en la cuenta. Así que muy importante, los primeros pasos de un negocio, como ya sabéis los guerrilleros del emprendimiento, cada euro cuenta. Y saber exactamente en qué se gasta,
saber cuándo se ingresa, cómo se mueve ese dinero dentro del proyecto, pues todo eso es clave, ya no solo para sobrevivir, sino también para crecer. Así que la contabilidad no es solo para las grandes empresas, es especialmente crucial para los pequeños negocios y para los guerrilleros del emprendimiento, porque, claro, un pequeño error para nosotros pues es mucho más importante seguramente que para las grandes empresas. Además, como emprendedores, como guerrilleros, estamos constantemente tomando decisiones. Contratar o no contratar, comprar ahora o más adelante, aceptar un cliente grande que paga tarde, varios pequeños que pagan bien. Bueno, pues todas estas decisiones deberían estar fundamentadas en datos. Y esos datos, pues no son otra cosa que la contabilidad. Pero además hay un segundo nivel. No se trata solo, como te decía, de sobrevivir, sino de construir un negocio que sea sólido y además que sea escalable. Bueno, pues para eso la contabilidad nos va a permitir analizar tendencias, detectar oportunidades, nos va a permitir ajustar estrategias y también, pues bueno, presentar una información clara a inversores, socios, entidades financieras. Acordaos que gran parte de esa documentación que preparamos para el plan de empresas era pues todos esos informes financieros. Es importante que los tengamos correctamente hechos, pero que además sepamos interpretarlos de la manera correcta. Y claro, si algún día quieres vender la empresa o quieres conseguir financiación o atraer un socio, pues te van a pedir los números y no cualquier número. Tiene que estar ordenado, documentado, consentido. Para resumir, la contabilidad no es una obligación que hay que cumplir a regañadientes. Hay que cumplir ciertas obligaciones contables, sino que debes considerarlo como una de las palancas más potentes que tienes como emprendedor. Aprender a leerla, interpretarla y usarla en tu favor, pues puede marcar la diferencia entre crecer o cerrar. Tú fíjate. Así que veamos la contabilidad como una herramienta de gestión, no como una obligación. Y es que en muchas culturas emprendedoras, sobre todo estas nuevas que hay, bueno, que es un emprendimiento más informal, nacido de la economía de subsistencia, pues la contabilidad se ve como algo que hay que hacer para presentar nuestros impuestos. Bueno, se ve como un mal necesario, como una carga. Eso al final genera una visión defensiva de la contabilidad. Se hace solo para cumplir, a menudo tarde, sin entender para qué sirve lo que estamos haciendo con esa contabilidad. Ese enfoque es claramente un error, uno de los más importantes que podemos cometer a la hora de emprender. Por eso estamos tratando este tema en el aprendimiento, porque una vez que conozcas qué es la contabilidad, cómo funciona, y le quites un poco el miedo, porque a veces hay mucho miedo a la contabilidad, parece algo muy complicado, que no lo es, pues puedas empezar a utilizarlo como herramienta de gestión, que es lo que debe ser la contabilidad. Y bueno, pues cuando ya entiendes la contabilidad como tal, verás que se va a transformar en una aliada muy poderosa del emprendedor. No hablamos de tener libros para cubrirse en caso de una inspección, sino hablamos de disponer información útil en tiempo real para dirigir el negocio. Vamos a ver algunos ejemplos concretos de cómo la contabilidad pues, te puede ayudar en esa mejor gestión de tus proyectos de emprendimiento. Por ejemplo, control de costes y márgenes. ¿Estás vendiendo con beneficio? ¿Cuánto te cuesta realmente ofrecer tu producto o servicio? Es que muchas veces se vende con pérdidas sin saberlo, porque no se contabilizan bien los costes indirectos. Por ejemplo, análisis de rentabilidad por producto o servicio. ¿Qué línea de negocio es más rentable? ¿Cuál conviene potenciar o cuál conviene eliminar? Otro tema fundamental, la gestión del flujo de caja. Puedes tener beneficios y aún así quedarte sin dinero. El control del flujo de caja permite que te anticipes a esos momentos de tensión financiera y que puedas tomar pues medidas a tiempo. También para el seguimiento de objetivos. Claro, si tú estableces metas de facturación, márgenes, reducción de costes, pues solo podrás medir tu progreso si tienes una contabilidad al día. También para la relación con los bancos o con los inversores. Y es que la contabilidad es el lenguaje que hablan esos bancos y esos inversores. Si sabes presentarla bien,
pues aumentas tus posibilidades de obtener financiación o, en otro caso, atraer ese capital que estás buscando. También para las decisiones estratégicas, ampliar, reducir, pivotar, diversificar. Todas estas decisiones de gestión que puedes llegar a tomar, pues tienen que estar fundamentadas en datos contables. También nos va a servir para la previsión y planificación. Y es que una contabilidad bien llevada pues nos permite hacer presupuestos, proyecciones, simulaciones, que son fundamentales para la toma de decisiones con visión a medio y largo plazo. Incluso en negocios muy pequeños, un autónomo, un freelance, un comercio local, bueno, pues la contabilidad en estos casos puede marcar la diferencia entre crecer de forma sostenible o ir a, bueno, lo que comúnmente llamamos, ¿no?, a salto de mata. Por eso en estos podcasts hemos pensado en crear este manual para emprendedores, no para contables. Es muy importante, está pensado para que emprendedores como tú pues podáis utilizar la contabilidad en el día a día, para que podáis tener un control y, aunque la tengas delegada, que es lo más normal del mundo, pues no la delegues a ciegas, para que incluso si tienes un contable o una asesoría que te lo lleva, entiendas lo que se presenta y puedas dialogar con cierto criterio. Entiendas qué es eso. Te voy a contar ahora qué vamos a aprender en este grupo de podcast o en esta sección, y es que lo hemos diseñado para proporcionar un conocimiento práctico, muy importante, accesible, aplicable, en esa contabilidad, en todas esas dimensiones útiles que tiene pues para el guerrillero del emprendimiento, para el emprendedor. Iremos viendo a lo largo de los diferentes podcasts que entenderás lo que es la contabilidad, cómo usarla en tu negocio para mejorar la toma de decisiones, cómo optimizar recursos, cómo potenciar el crecimiento. Te voy a contar fundamentalmente un resumen de los principales aprendizajes que podemos obtener a lo largo de este podcast. Pero si te parece lo vamos a hacer después de nuestra promo, porque ya estamos en tiempo de patrocinio. Y bueno, para patrocinar esta parte del aprendimiento, bueno, nos vamos a ir hoy con el emprendimiento de guerrilla, porque realmente vamos a utilizar como arma los emprendedores de guerrilla esta contabilidad y veréis qué buenos resultados nos va a dar. Aquí tenéis este guía burros que habla del emprendimiento de guerrilla, que te explica qué es el emprendimiento de guerrilla y te da, bueno, pues una pequeña descripción de nuestro método de DAM para emprender en guerrilla. Así que te dejo con el guía burros emprendimiento de guerrilla y ahora enseguida volvemos. Vamos con ello. ¿Te gustaría que existiera un método infalible para generar un negocio rentable? Pues tengo buenas noticias. Existe, y es el método EDAM de emprendimiento de guerrilla. Pero seguro que ahora mismo te preguntas, ¿cómo puede ser infalible? Y sí, tiene truco. El método EDAM es infalible. Funciona siempre. Está basado en la dedicación, en el esfuerzo, el trabajo, pero además cuenta con los sistemas de mejora continua. La gran noticia es que antes o después conseguirás tener un negocio rentable. Eso sí, requerirá de mucho trabajo y dedicación, y tal vez el negocio rentable que consigas se parezca poco a la idea inicial con la que empezaste. Pero ¿cuál es el objetivo? Utilizar un método probado, basado en la mejora continua que te permita emprender, poner en marcha un negocio con los recursos disponibles en cada momento. Hablamos de emprendimiento real, de proyectos rentables. Y en eso se basa el método EDAM de emprendimiento de guerrilla, en ir refinando cada proceso, cada acción, cada producto, cada objetivo parcial, hasta conseguir el objetivo principal, un negocio rentable. Que cualquiera, con los recursos que tenga, pueda conseguirlo, antes o después, con más esfuerzo o menos. El Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla es una introducción a este método. Puedes conseguirlo en las principales librerías o en internet en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con este Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla, menos de 10 euros, 9,95, principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. Que deciros que es nuestro e-commerce que nos ayuda a monetizar toda esta generación de contenido y que además vas a encontrar pues una oferta formativa para emprendedores tremenda. Desde, bueno, lo que estamos hablando hoy, aprender a emprender,
donde tienes libros pues para elegir la forma jurídica, para la gestión, por ejemplo, la gestión laboral. Tienes también libros sobre los modelos de negocio. Tienes muchísimos libros, cursos, talleres, eventos sobre todas estas cosas del emprendimiento. Y bueno, pues además a partir de 2 libros ya no pagas gastos de envío. Si te llevas 3 te regalan un cuarto libro, y si te llevas 4 pues te regalan un curso valorado en 69 euros. Todo eso lo tenemos en borjapascual.org. Pero recordarte que este libro, que es el principio del emprendimiento de guerrilla, lo puedes encontrar en las principales librerías, plataformas online, por menos de 10 euros. Y en borjapascual.org, claro. Vamos a seguir con lo que vamos a aprender en estos podcasts sobre contabilidad. Y bueno, pues fundamentalmente vamos a intentar que comprendamos todos esos fundamentos de la contabilidad. Empezaremos por qué es la contabilidad, por qué existe, cómo ha evolucionado. También qué elementos la componen, muy importante, los activos, los pasivos, los ingresos, los gastos, patrimonio neto. ¿Qué principios contables rigen su práctica a nivel global? Y eso también es muy importante. Además, aprenderemos a registrar operaciones y a entender informes contables. Bueno, ¿cómo se estructura el ciclo contable de una empresa? ¿Qué son los libros contables y cómo se usan? ¿Cómo se hacen los asientos contables y por qué son importantes? ¿Cómo leer y analizar los 3 estados financieros fundamentales? Esto es básico, es un balance, una cuenta de resultados y un flujo de caja. Tenemos que ser capaces de leer perfectamente estos informes financieros. También vamos a intentar, interpretar los datos contables para tomar decisiones. ¿Qué información te da cada estado financiero y cómo la podemos aplicar? ¿Qué ratios podemos usar para analizar la rentabilidad, la liquidez, el endeudamiento, la eficiencia? ¿Cómo podemos detectar señales de alarma o de oportunidad a partir de una contabilidad? Bueno, pues eso es algo fundamental. También vamos a buscar aplicar la contabilidad a la gestión diaria de cualquier negocio, de cualquier empresa. Por ejemplo, cómo presupuestar y hacer previsiones con base contable. Cómo calcular los costes reales y fijar precios de forma inteligente. Cómo gestionar tu caja para evitar esos ahogos financieros. O cómo preparar informes internos útiles y, fáciles de entender. Todo eso, además de descubrir herramientas y tecnologías que nos puedan facilitar todo este tema de la contabilidad. Por ejemplo, ¿qué programas puedo usar según el negocio? ¿Qué procesos puedo automatizar para ahorrar tiempo? Importante. ¿Cómo relacionarme de forma eficiente con mi contable, con mi asesor externo, con mi gestoría? Bueno, pues esto es muy interesante para que le podamos sacar el máximo partido. Pero también vamos a irnos con casos prácticos y con errores comunes que se suelen cometer. Por ejemplo, veremos ejemplos reales de aplicación contable en diferentes modelos de negocio. Aprenderemos esos errores típicos que han llevado a empresas a tener problemas o directamente al fracaso. Descubrirás buenas prácticas que puedes aplicar pues desde el mismo momento que las veamos, ¿no? A ver, no estamos hablando de una guía académica ni una guía técnica, sino que, no hace falta que tengas conocimientos previos para sacarle provecho, sino que la hemos pensado simplemente para hacerlo con un lenguaje claro, con ejemplos, con analogías, con consejos prácticos, para que puedas tomar el control de tus finanzas y puedas crecer con seguridad y con estrategia. Tampoco hemos buscado hacer una guía para la contabilidad en España o en un país concreto, aunque se mencionan siempre algunas normas, sobre todo cuando sean relevantes. El enfoque es global, porque los principios contables, la lógica empresarial y los retos de los emprendedores, pues al final son universales, solo hay que adaptarse a una legislación o a otra.
¿Para quién es esta guía? Pues para todo el que esté empezando un proyecto y no sabe pues por dónde empezar en estos temas contables. Si ya tienes un negocio pero nunca te has metido a fondo con el tema de la contabilidad. Si tienes un contable, una gestoría, unos expertos, pero no entiendes la información que ellos te entregan. Si quieres tomar decisiones empresariales, si estás pensando en buscar inversión o financiación. O si simplemente quieres tener el control de tu negocio y no depender de otros para entender lo que pasa con tu dinero, lo que pasa en tu empresa. Al final esto que proponemos para los viernes, pues no te va a convertir en contable, que es que tampoco es necesario, pero sí tendrás lo que todo emprendedor necesita: criterio financiero, capacidad de análisis y herramientas para tomar las mejores decisiones. Así que prepárate para ver la contabilidad con otros ojos, no como un obstáculo, sino como esa palanca que puede llevar tu negocio al siguiente nivel. Bueno, pues esto es lo que te quería contar en esta introducción a la contabilidad. Volveremos el viernes que viene. Ya empezaremos con la primera fase de este, vamos a llamarlo así, de esta guía o de esta formación que estamos haciendo en aprendimiento de contabilidad. Y bueno, mañana recordarte que tenemos Emprendimiento Kids y bueno, pues que cuento contigo a primera hora para que puedas acceder a este podcast, al vídeo en YouTube, a lo que necesites para todo ese contenido que tiene que ver con emprendimiento real, con 2 proyectos que tenemos en marcha. ¿Cómo nos vamos a ver mañana? Pues te voy a decir lo que te digo todos los días, que ya sabes que no es otra cosa que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas: YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.